Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de las escuelas infantiles Nemo Marlin. Hoy estamos con Patricia, directora de Nemo Marlin Suances, y con Marta, directora de Nemo Marlin de Las Tablas. Han venido a hablar de un tema súper interesante, que es cómo puede ser un entorno coherente entre la casa y la escuela. Chicas, ¿qué tal estáis? Muy bien. Bien. ¿Bien? ¿Con ganas? ¿Con ganas? Con ¿Un poco muchas. nerviosos? Sí. Para vosotras, ¿qué significa respetar los ritmos del niño? ¿Vale? Un poquito cómo es respetar esos ritmos en ese contexto de la escuela, del desarrollo infantil, ¿cómo lo veis? Para mí, respetar el ritmo del niño es adaptar en todo momento tanto situaciones como actividades al momento evolutivo que tengan. Es decir, no se puede forzar ningún tipo de aprendizaje. Es importante respetar, hacer actividades que estén, pues, que puedas cambiar el ritmo o que a lo mejor los niños aprenden de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues es importante. Lo más importante, yo creo, es eso, es el respetar el momento evolutivo que tiene cada alumno. Es decir, si tengo un peque de, vamos a decir, 3 meses, saber que tiene 3 meses y no 6. Efectivamente. Bueno, en las escuelas es cierto que empiezan con 4 meses, ¿verdad, Marta? Sí, es el mínimo que tienen que tener de edad. Es verdad que cada niño es un mundo. Puede haber un bebé de 3 meses que vaya en un hito evolutivo de 6, 7 meses, que es normal porque él está ya está en ese momento, pero otro de 3 meses a lo mejor no está en su edad evolutiva. Hay niños que pueden ir más avanzados, otros que van un poquito más lentos y otros que están en el momento. Entonces también ese es el respetar las necesidades que tiene. Al final, cada niño es un mundo. Entonces, ir más allá o intentar forzar la maquinaria para que todos vayan al mismo ritmo es inviable. ¿Y cómo sabemos si estamos forzando o no esa máquina, sobreestimulando al peque? ¿Cómo creéis que se puede conocer? Pues al final, con observación diaria, tú ves que los alumnos no están motivados, que tienen conductas pues de frustración, de llanto, no te siguen el ritmo, necesitan mucho tu atención, no tienen autonomía. Es importante la observación en el aula siempre. ¿Y os apoyáis en los equipos docentes para ello? Sí, de hecho ellas son el corazón realmente de la escuela. O sea, ellas van a ver si un niño va un poquito más retrasado en el hito evolutivo, va más adelantado. Ellas son las que manejan ese tipo de situaciones. Si ves a un niño que está continuamente llorando porque no le gusta la actividad, ya sabemos, una, o que no le gusta, o dos, que se le hace demasiado complicado y se le está haciendo bola. Entonces la profe ahí es cuando usa su creatividad, que por eso es el corazón, y al final encauza esa actividad dependiendo del niño, en sus necesidades. Qué bonito ha sonado, ¿no? Sí. Hay una pregunta que siempre me aturde un poco la cabeza, ¿vale? Es, ¿cómo podemos saber que un niño no está listo para realizar una actividad? Voy a ejemplificarlo un poco. ¿Cómo podemos conocer que un niño a lo mejor no está listo, ¿no? O no está preparado para realizar una actividad que sea, me invento, ¿vale? Una actividad de psicomotriz donde hay que gatear y él no puede, o donde hay que empezar a levantarse en la mesa. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cuáles son esas señales, no? A ver, yo voy a repetir, lo importante es la observación y el acompañamiento. El ver que los niños no están preparados, pues es eso, ellos lo demuestran de forma emocional mediante el llanto, la frustración, o simplemente rechazan ese tipo de actividad. Tú ves cuando hay un rechazo, o la evitan, o no quieren, o no están atentos. Entonces, bueno, hay que un poco pues ver hay que partir de los intereses de los alumnos que tenemos y de ahí pues seguir el mismo camino. Y el trabajo, ¿creéis que esa parte, ¿no? Tú dices observación en el aula, hemos hablado de la importancia de los docentes, pero ¿creéis que la familia también ahí tiene que tener un peso? ¿Que os deberían de reportar qué pasa en casa? La familia tiene un peso muy importante en estas edades, porque al final lo importante es la comunicación entre escuela y familia. Es verdad que los alumnos pasan mucho tiempo con nosotras, con las profes, con todo el equipo educativo,
pero también pasan muchas horas en casa y en casa también es importante que en la medida de lo posible sigan un poco las mismas rutinas, los mismos hábitos, que los peques descansen. Pues bueno, pues que un poco nos acompañen también en esta tarea, ¿no?, de la educación. Y sobre todo también nosotros acompañarles. Hay muchos padres que realmente no saben cómo hacerlo en casa. No es lo mismo manejar a un grupo de alumnos que van todos un poquito a la par que lo que están trabajando o están haciendo en casa. Al final, si un niño está continuamente en brazos, porque obviamente el vínculo afectivo es diferente en la escuela que en casa, una mamá, un papá, un abuelo siempre va a querer estar con el peque en brazos, eso es obvio, no es lo mismo que en la escuela, que tiene una autonomía. Al final ellos son más independientes. Si esas pautas y esas referencias se las hacemos llegar a los padres, es mucho más fácil que el peque funcione de la misma manera tanto en escuela como en casa. Y eso es fundamental, la comunicación con la familia. Bueno, se puede fomentar a través de la agenda, ¿no? Sí. Si no me confundo, Nemo Marlin, hay un programa que es una agenda digital donde podéis comunicaros con las familias rápidamente y encima con las cámaras web pueden ver todo. Efectivamente, tenemos el recurso que es la agenda digital, que es diaria, y luego también en Nemo Marlin hay escuelas de familias donde pues un especialista de cada materia pues durante 2 horas y media pues habla de algo que es interés a nivel general para las familias y para nosotras. Entonces, bueno, pues ahí también hay una transparencia importante y una información que se transmite. Claro, además de las tutorías. O sea, una familia puede pedir en cualquier momento una tutoría con la profe para comentar cualquier tipo de tema. Muchas veces son dudas de cómo puedo, sobre todo en bebés, cómo puedo hacer que gatee, o en el momento del quitar el pañal. Oye, ¿cómo podemos hacerlo en casa? Porque es que estamos un poco agobiados con este tema. Pues un poquito darle las pautas que estamos siguiendo en clase, porque si lo hacen en casa, al final todo va en una. Remamos en la misma dirección. Y me imagino, ¿vale? Sobre todo con el tema de que al final no todos los niños nacen en la misma época y siempre tienes alumnos, vamos a decir, más mayores dentro del mismo año, alumnos más pequeños, y en esta etapa de 0 a 3 se nota mucho la diferencia de un niño que ha nacido, vamos a decir, en junio con un niño que ha nacido en diciembre, por ejemplo. Entonces, cuando en una clase tenéis eso, ¿no? Niños de diferentes, vamos a decir, estaciones del año, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo podemos adaptar las actividades y las propuestas al ritmo, ¿no?, de cada caso? Porque tú puedes hacer una actividad en clase, pero habrá niños, lo que os digo, que ya vayan más por delante y niños que vayan más por detrás. ¿Cómo lo trabajáis? Porque eso será un trabajo conjunto de dirección, docente. Sí. Desde dirección yo creo que organizamos las clases según edad evolutiva, un poquito. Efectivamente. Por ejemplo, si hay 2 clases de 1 o 2, el primer semestre del año, los 6 primeros meses, va una clase que sería 1 o 2 mayores, y después los 6 últimos meses 1 o 2 pequeños. En vez pasa lo mismo. Hombre, pues si han nacido en enero, febrero, marzo, no es lo mismo ahora en mayo que con los pequeños que han nacido en diciembre. Entonces, si les separas, es muchísimo más fácil que haya una congruencia en el espacio, en los profes, en el grupo, que todos vayan un poquito a la misma. También en Nemo Marlin es cierto que tenemos un proyecto educativo que las actividades son flexibles, se adaptan a esos momentos evolutivos de cada peque. Si necesitas que esa actividad requiera más tiempo o a lo mejor un apoyo extra, por así decirlo, lo hacemos diariamente con esos peques. Y otra cosa en la que se suele caer, ¿no?, en línea, ¿no? Quiero decir, cuando tú reportas a una familia en la agenda o en la tutoría actividades y, claro, como tu peque es el más peque de la clase, válgame la redundancia, va un poquito más despacio y la familia te dice, pues ahora vamos a intentar hacer todo rápido, esa sobreestimulación. ¿Cómo afecta eso realmente al niño? Porque el padre es como, si este niño se ha podido poner de pie y va a la clase de mi hijo tiene que poder hacerlo y yo voy a forzarlo en casa. ¿Eso afecta a su desarrollo emocional, físico? ¿Cómo lo veis vosotras? Sí, sobre todo el autoconcepto y la autoestima. Al final eso es un proceso. Las primeras edades es cuando se genera la personalidad del peque. Si tú estás forzando la maquinaria, al final el niño va a llegar a una frustración de es que no puedo. Eso es lo que no queremos. Porque no es que no puedas, es que no estás en ese momento. Entonces, si forzamos, ¿qué va a pasar? Que mi autoconcepto y
y mi autoestima va a ser, él puede, pero yo no, porque soy inferior. No. Por eso intentamos, en el momento y en el hito evolutivo que esté, fomentar ese hito, no ir más allá. Claro, si está en el hito evolutivo de aprender a andar, está en ese y no en el de aprender a hablar. Efectivamente. Efectivamente. La sobreestimulación en realidad es un desajuste entre lo que tú vas a transmitir y lo que los alumnos pueden recepcionar, por así decirlo, o aprender. Entonces, pues lo que ha dicho Marta, al final es, pues les puedes... le puede afectar en la autoestima de, en vez de decir yo puedo, yo lo hago, yo lo consigo, puede ser de totalmente contrario. No he podido, no lo he hecho. Encima papá se frustra, mamá se frustra, la profe se frustra, no entiendo por qué, Dios, qué negatividad y colapso. En la relación no va como tiene que ir, ¿no? Y colapsamos. Y ahí hay que volverse a sentar, ¿no? Y recapitular. Efectivamente, claro. Siempre de todas formas, en todas las escuelas tenemos reuniones, tenemos claustros donde pues bueno, se habla pues un poquito de la programación, bueno, un poquito o realmente mucho de toda la programación que tenemos, ¿no? Mensual, de los días especiales, de qué se va a trabajar, de qué no, de qué peques o qué alumnos necesitan a lo mejor una ayuda o unos materiales también, que también es importante tener muchos materiales a lo mejor para esos alumnos que necesitan pues eso. Más estimulación. Más estimulación, efectivamente. Claro, por ejemplo, uno de los hitos que normalmente precisan un acompañamiento escuela-casa y con estimulación es cuando el peque tiene como que aprender a levantar la cabecita él solo mientras que está boca abajo, ¿no? Eso es, y es un momento difícil porque es cierto que, bueno, hablábamos antes de la importancia de las familias, pero las familias muy pocas ponen a su bebé boca abajo, intentan que... Entonces en la escuela sí es cierto que es un ejercicio, es una motricidad gruesa que al final ellos tienen que conseguir, ¿no? El levantar boca abajo el cuello y que al final el estar boca abajo hace, parece que no, pero hace que el peque se empiece a mover. Si el peque se empieza a mover, todo empieza a surgir solo. ¿No? Claro. Todo es... Y en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, como el que estamos hablando ahora, que es tan crítico, una vez se activa la cabeza, vamos a decirlo así, ¿no? La motricidad, ¿cómo podemos ofrecer apoyo a las familias, ayudarles en la gestión en casa? ¿Cómo lo hacéis normalmente? Porque habrá que buscar el equilibrio entre lo que veníamos hablando antes, está bien contigo, Patricia, ¿no? Lo que hacemos en la escuela, lo que debéis hacer en casa, lo que se debe, lo que no se debe y que ese peque no se me frustre. Entonces, ¿hay alguna forma de fomentar el apoyo y el acompañamiento? A ver, yo es lo que también he dicho antes, que las familias tienen que estar muy implicadas y también las profes y todo el equipo debemos de saber transmitir estas cosas, ¿no? Porque también tenemos que ser conscientes de las preocupaciones que tienen las familias, que son muchas y que, bueno, son sus bebés y que les dejan en la escuela por primera vez. Entonces, bueno, pues tenemos que saber transmitir lo que sabemos y que ellos lo adquieran, ¿no? Como conocimiento y como para que nos ayuden. Y sobre todo dar pautas. Por ejemplo, si un papá o una mamá te pregunta, oye, Marta, ¿cómo le puedo poner boca abajo? Porque a los 3 minutos es que le tengo llorando... desalentado y es que no sé cómo hacerlo. Oye, pues a lo mejor hay que pivotar un poquito el movimiento y cambiarle de posición. Eso ya es un consejo que dices, que no tiene que estar todo el rato boca abajo. No, va cambiando. Por ejemplo, si después está un poquito más cómodo, le dejamos descansar en la hamaca o le dejamos descansar boca arriba y después le volvemos a poner boca abajo. Es un poquito ir trabajando poquito a poco. No decir, es que tiene que estar 20 minutos boca abajo porque es lo que toca. No. Hay que ir un poquito cambiando los ritmos y eso al final... O mediante el juego, son las es importante. Las que van a dar esas pautas. El juego es muy importante. Si a lo mejor la familia, lo que dice Marta, le dices, pues mira, a lo mejor cambiándole de postura o simplemente tú poniéndote boca abajo y enseñándole un juguete para que él sea el que realmente por interés, por su propia iniciativa, intente levantar, pues igual que la tapa del arrastre, cuando ellos intentan... pues se mueven así como arrastrando. Como la serpiente. Sí, efectivamente, pues tú le enseñas un juguetito, te separas un poquito y ellos, pues porque les interesa, entonces, pues bueno, el juego también es muy importante en esta etapa, muchísimo. Y como adulto fomentar esa positividad de lo has hecho, lo has logrado. Eso es. La motivación de, mira, están súper contentos porque lo he conseguido solo.
Claro, ¿y cuál diríais que es el mayor reto que hay a la hora de crear ese entorno coherente? Que todo fluya, casa, escuela, escuela, casa, dirección, familia. ¿Cuál diríais que es el mayor reto? El mayor Un reto. apego seguro. Sí. Un apego seguro. El apego. El hacer que las familias se sientan cómodas contigo una vez te conocen, porque obviamente el primer contacto es dejo a lo más importante de mi vida con alguien que no conozco. Entonces puede ser eso un momento de uff. De estrés. De hecho, la primera semana es de adaptación básicamente por eso, porque es que es estrés para la mamá, para el papá, para el niño, para la profe, todo. Ya, una vez van conociendo a la profe y el peque se va haciendo a la profe, cuando le ven seguro, que está cómodo, que juega, que sonríe, le mandas fotos, le mandas vídeos para que ellos se sientan incluidos en esa nueva etapa, todo fluye con el apego seguro. Qué guay, chicas. Pues, no sé, ¿queréis que comentemos algo más? ¿Algún consejo que se os ocurra para las familias, sobre todo para las familias más primerizas en este aspecto? Yo sí que pues me gustaría transmitirles que bueno, que estén tranquilas, que les dejan en un centro educativo donde hacemos las cosas de manera pues bien, ¿no? Siempre con ilusión, siempre pensando un poco en sus necesidades, partiendo de sus intereses, y que muy importante que estén tranquilos y que cualquier cosa que pregunten, lo que dice Marta, que pregunten, que... Claro, porque al final hay transparencia total, sobre todo en Nemo Efectivamente. Marlin, vía agenda, vía comunicaciones con dirección, cámaras. Tenemos todo para que ellos se sientan seguros, que sepan que es una etapa más, la primera y para mí la más importante, porque es donde se genera todo, y que al final hay un feedback, hay una comunicación, hay un proyecto educativo muy potente detrás. Entonces hay mucha estimulación y nunca se va a forzar a un peque a hacer algo que no, obviamente no está preparado. Pues muchas gracias, Patricia. A ti, María. Muchas gracias, Marta. A ti. Y cerramos esta maravillosa segunda temporada del podcast de las escuelas infantiles de Nemo Marlin.